Buenos días, licenciado. El día de hoy discutiremos sobre el tema el control emocional en la orientación vocacional. Los integrantes del grupo son Melissa Gisela Alvarenga Domínguez, Laura Cecilia Sosa Tejada, Raúl Eduardo Enrique Archila y Stephanie Guadalupe Vázquez Jacobo. La primera pregunta es, ¿qué se entiende por control emocional? Eduardo. Ok, al menos para mí en lo personal, lo que es el control emocional consiste en una alteración del estado de ánimo. Esta puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Esta alteración puede provocar algún cambio en las reacciones fisiológicas del cuerpo, provocándole una aceleración en el corazón, en la respiración o incluso puede provocarle tensión muscular, ¿verdad? Laura. Vaya, para mí el control emocional vendría siendo el manejo de tus emociones, saberlas controlar en diferentes circunstancias, ya que muchas veces, o sea, el control emocional se podría ver como manifestado en las actividades que realizan las personas, por ejemplo, si no tiene un mejor manejo de sus emociones, o sea, si por ejemplo está enojada, está molesta, frustrada, se le puede ver reflejado en su rendimiento del trabajo, en el estudio, en sus actividades diarias que realiza la persona. Meli. Vaya, para mí el control emocional nos permite entender y controlar nuestras emociones. Eso quiere decir que nos ayuda como a conocer qué emociones estamos sintiendo y por qué las estamos sintiendo. Si no tenemos como ese control emocional, podemos alterar las perspectivas de cómo vemos las cosas y las interpretamos. Entonces podemos tener como consecuencias como problemas, se nos va a dificultar solucionar problemas, también de caso psicológico, entre otros. Para mí, el control emocional se refiere a la regulación de los estados de ánimo. También habla sobre que nosotros debemos de tener este control en nuestro diario vivir, ya que si no controlamos de mejor forma nuestras emociones en circunstancias quizás de enojo o angustia, vamos a realizar acciones en las que después podemos salir perjudicados y nos vamos a arrepentir. La siguiente pregunta dice, ¿por qué es importante realizar el control emocional? Eduardo. Es importante mantener un control emocional ya que, como mencioné en la pregunta anterior, el no tener un buen control del mismo provoca cambios fisiológicos que pueden afectar la salud, ¿verdad? Incluso el vivir con cosas tan chiquitas como lo es la tensión de los músculos. Por lo que el mantener un control emocional nos puede ayudar a mantener la calma en situaciones difíciles, a pensar más objetivamente para resolver los problemas, nos provoca un desgaste psicológico menor y nos puede ayudar a mejorar el autoestima y entendernos lo que es a nosotros mismos sentimentalmente. Melissa. Vaya, siento que un beneficio, me voy a enfocar, es como que nos ayuda a manejar mejor los problemas. Entonces, bueno, un ejemplo sería como que una mamá está, una mamá le quiere, o sea, quiere como mejorar la relación con su hijo. Entonces, y ella en este momento tiene como ansiedad, como enojo, porque le fue mal en su trabajo. Entonces, todas esas emociones al llegar a la casa no le permiten, o sea, digamos, el niño se porta mal y no es necesario como regañarlo, pegarle o decir un montón de cosas que después se va a arrepentir. Entonces, en ese momento es necesario que ella tenga un control de las emociones. Y si no, si ella le grita y hace todas esas cosas, le va como limitar a realizar lo que realmente quiere hacer. Laura. Vaya, como yo lo mencionaba también, o sea, si no tiene un mejor manejo de sus emociones, o sea, si no las controla esta persona, por ejemplo, como decía Melissa, o sea, por ejemplo, en una situación familiar, si la persona no las maneja, o sea, no controla sus emociones, o sea, la otra persona se puede ver afectada y quizás no era algo que realmente la persona quería hacer, o por ejemplo, en el trabajo,
muchas veces, o sea, las situaciones no van bien con el jefe, los compañeros, pero si, o sea, sabes controlarte, sabes, o sea, manejar las cosas, puede ser de que, o sea, esto mejore con tu relación tanto interpersonal como extrapersonal, pues. Entonces, o sea, esto vendría siendo como un control contigo mismo, o sea, que sepas manejar las cosas y que, o sea, no se te vea como afectado o reflejado en otra persona. Así como decía Laura, es importante controlar las emociones, exacto, para no reflejarlo en otras personas, ya que también esta ayuda a, si controlamos si controlamos las emociones, nos ayuda a disminuir el desgaste psicológico que podemos tener gradualmente y también permite controlar nuestros sentimientos hacia las otras personas y de igual forma mejorar nuestra autoestima, o sea, sentirnos nosotros más seguros porque somos capaces de controlar pues nuestra vida básicamente y en qué momento de cambiar las circunstancias, pasarla de negativo a positivo. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué se entiende por orientación vocacional? Laura. Me considero que la orientación vocacional es un proceso que muchas veces se realiza más que todo en el trabajo con adolescentes. Vendría siendo, o sea, valga la redundancia, brindarle una orientación para, por ejemplo, en este caso, que el adolescente escoja una carrera universitaria. Primero conocer sus aptitudes, conocer sus destrezas, en qué podría, o sea, basarse esa persona para escoger una carrera. Y entonces, o sea, darle una orientación con pasos y también, o sea, conocer sus emociones. También muchas veces, o sea, las emociones vendrían siendo afectadas en este proceso, pero si la persona entabla una confianza o una conversación por medio de rapport, o sea, va a conocer mucho más a la persona para poder darle una mejor orientación. Eduardo. Ok. Así como decía mi compañera Laura, la orientación vocacional es una guía que se le da al adolescente, al estudiante, ¿verdad? De los colegios o las escuelas para darle como un impulso, una guía al mundo laboral, a saber qué carrera es la adecuada para esta persona, ¿verdad? O sea, qué aptitudes son requeridas o cuáles son las aptitudes en las que destaca más para poder aplicar a cierta carrera y así poder aplicar al trabajo que más desea, por así decirse, a su mundo laboral adecuado. Ok. Meli. Vaya, para mí es como un proceso en el cual nos permite orientar y fortalecer las aptitudes de las personas y las capacidades para darle como una mejor guía de su proyecto de vida o algunas elecciones futuras en el área profesional o también en el área social y familiar. Sí, básicamente, así como tú decías, Melissa, yo lo comprendo, es una guía que ayuda al individuo a seleccionar de mejor forma digamos, los estudiantes, de seleccionar de mejor forma la carrera basándose en las habilidades que se posee. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el proceso que se sigue en la orientación vocacional? Eduardo. El proceso que se sigue para la orientación vocacional es principalmente se inicia con la búsqueda de información, ¿verdad? En la que aquí se logra buscar más que todo el autoconocimiento de la persona, de cuáles son las aptitudes en las que destaca, cuáles son las que necesita mejorar, cuáles son sus gustos, cuáles son sus disgustos y cosas por el estilo. También se necesita lo que es conocimiento sobre el sistema educativo para saber cuáles son las universidades que pueden como proporcionarle una educación adecuada y la educación que él necesita para integrarse al mundo laboral. Y el conocimiento de las diversas ocupaciones, ¿verdad? Sobre cuáles aptitudes que esta persona tiene
podría mejorar para aplicar un trabajo que quizás por el momento no tiene desarrolladas adecuadamente estas aptitudes que el trabajo necesita. Entonces, hay que buscar como maneras para desarrollar estas habilidades, ¿verdad? Ok. Laura. Vaya, así como por ejemplo, o sea, mencionaba Guayo, está el autoconocimiento. Yo considero de que esa vendría siendo la primera como etapa para que, o sea, una orientación vocacional sea efectiva. Por ejemplo, en el autoconocimiento podríamos ocupar para que el adolescente tenga mayor confianza con nosotros como profesionales, vendría siendo la prueba rapport. O sea, es una técnica como bastante eficaz, ya que o sea, le imparte al adolescente como las diferentes opciones que esa persona tiene y ya de ahí conocer por mediante pruebas que evaluaría sus aptitudes, sus destrezas y de ahí ir descubriendo poco a poco como sus talentos y para poderlo orientar como un proyecto de vida para que esa persona se sienta segura de lo que está buscando. Melissa. Vaya, como habían mencionado mis compañeros, primero sería como una entrevista de exploración y ahí es donde conocemos como las capacidades o las habilidades de las personas, o sea, es como el autoconocimiento y mediante la aplicación de algunas pruebas. De ahí nosotros nos toca como analizar los resultados y mediante o sea, el cual nos permite como darle mejores opciones al evaluado, para el área laboral. Para mí, primero se debería de aplicar una técnica de rapport para ganar la confianza del evaluado y que él en la entrevista, que es el siguiente paso, nos cuente de forma, o sea, nos cuente, sí, de forma íntima, sus habilidades, destrezas, cuáles son sus sueños, aspiraciones, demás. Posteriormente, basándonos en eso, realizaremos una prueba de aptitudes para saber en cuáles son las que destaca y luego proporcionarle quizá un informe, no, sí, un informe donde le explique detalladamente cuáles son las habilidades en las que destaca, cuáles son sus dificultades, cómo él debe de mejorar en estas y cuáles son las carreras que se le recomienda, claro, basándose en sus habilidades y destrezas. Bueno, la siguiente pregunta dice, durante la orientación vocacional se deben de controlar las emociones del evaluado. ¿Por qué? Eduardo. Bueno, si querés, le doy yo. Sí. Vaya, yo considero de que las emociones sí tienen que ser controladas porque básicamente, o sea, es un joven, está viviendo como diferentes emociones, sentimientos, a veces nerviosismo porque, o sea, no sabe qué carreras ocupar, qué carrera agarrar de verdad. Y muchas veces esas personas las presionan sus padres, su familia, de que tiene que ser una carrera que le dé de comer, que, o sea, que sea bien pagada, de que sea algo que vaya a ayudar, o sea, por ejemplo, si hay una empresa o un hospital, clínica o lo que sea, que tiene que ser algo que pueda seguir como con el lapso familiar. Entonces, y muchas veces, o sea, esas presiones generan en el adolescente, o sea, inseguridades, temores, tristezas, preocupaciones. Entonces, el profesional tendría que, o sea, ayudar a esta persona a manejar sus emociones primero, controlarlas y que, o sea, cuando ya estén como estables, se puede decir, o sea, hacer ya el proceso bien de orientación vocacional para que no se vea afectado en la selección de la carrera y que de verdad sea algo que el joven quiere, no porque alguien se lo impone. Melissa. Sí, porque, vaya, muchas veces podemos tener como pacientes que tienen como un montón de sentimientos o emociones que pueden llegar como a interferir en la elección
el proceso de orientación vocacional. Entonces, o sea, la función del evaluador es como de percibir e identificar esas emociones para facilitar el proceso de la toma de decisiones del evaluado. Y que el evaluador lo apoye y le dé como las herramientas en las distintas áreas que lo necesitan. Eduardo. En lo personal, sí se deben de controlar las emociones por parte del evaluado, ya que el evaluado puede presentar en algunos momentos lo que es miedo o nerviosismo, ¿verdad? Lo que no lo puede dejar pensar claramente sus ideas, expresarse sus gustos, sus disgustos, por lo que podría, por esta falta de control emocional, evadir inconscientemente ciertos aspectos fundamentales sobre su persona y sobre sus aspiraciones para poder lograr tener una correcta guía en la orientación vocacional. Sí, igual, también se deben de controlar, para mí sí se deben de controlar las emociones del evaluado, porque en algunas ocasiones se deja llevar por los impulsos que tiene, digamos, tiene una afinidad por, no sé, es bueno en las matemáticas, entonces dice que voy a escoger una carrera donde se vean demasiadas matemáticas, administración de empresas, por ejemplo. Entonces, no sé, durante la carrera se puede dar cuenta de que no fue la carrera que él quería en sí, solamente fue un impulso y va a perder, no sabemos si 5 años de su vida o 2 años de su vida. Entonces nosotros como psicólogos tenemos que ayudarlo a orientarlo de la mejor forma a que él escoja de forma adecuada pues la carrera, ¿vea? Y también le debemos de proporcionar una guía no solamente para la selección de carreras, sino que también para la realización de esta y pues claro para la selección de un empleo, ¿vea? En qué áreas él se puede enfocar, pero este es un proceso que se sigue con el evaluado, si el evaluado lo desea durante toda la carrera o posteriormente él nos puede buscar. La siguiente pregunta dice, ¿en qué circunstancias el psicólogo se ve obligado a controlar las emociones del evaluado? Eduardo. Ok, para mí el psicólogo debe controlar las emociones del evaluado en las circunstancias en que, por ejemplo, el evaluado presente miedo a fallarse a sí mismo, que a fallarle a sus padres, ya que hay ejemplos en los que los padres han inculcado a sus hijos durante toda su vida que tienen que estudiar cierta carrera para conseguir cierto trabajo, aún sin tomar en cuenta las necesidades, por así decirse, o los sentimientos de su hijo, por lo que estos pasan encerrados como en una esferita emocional en la que no pueden como expresarse libremente para poder lo que es, ¿cómo les digo? Decir qué es lo que quieren con exactitud. Entonces, este tipo de emociones a veces no deja como que la orientación vocacional vaya en un camino adecuado para provocarle lo que es felicidad al evaluado. Ok. Laura. Bueno, yo también considero que aparte de lo que mencionaba mi compañero, o sea, muchas veces es lo del miedo a fracasar, el miedo a desilusionar a la familia por algo que quizás se están imponiendo, pero lo que importa primero es como la felicidad y en lo que tú te vas a sentir que, o sea, de verdad vas a ser un profesional y que te vas a sentir cómodo. Pero también aparte de eso, también considero de que, por ejemplo, hay emociones que quizás, por ejemplo, en el momento de realizar la prueba, para conocer tus aptitudes, destrezas, o sea, quizás el joven no se encuentra muy bien, ha tenido algún problema o lo regañaron, por ejemplo, entonces, o sea, va a querer hacer la prueba solo porque sí, entonces, o sea, primero el orientador tiene que, o sea, identificar esto, por ejemplo, o sea, que si ve que esa persona no se encuentra muy bien emocionalmente, quizás
posteriormente a hacerle la prueba, no en esos momentos porque pues no se encuentra como muy bien emocionalmente. Y de igual manera, o sea, en el momento de que, por ejemplo, se está haciendo la técnica de rapport, sí, o sea, o la entrevista, y el joven manifiesta de que, o sea, no se encuentra bien, que quiere, o sea, hacer algo solo por darle como alegría a sus padres, o sea, orientarlo y ayudarle a de que, o sea, que se sienta como mucho mejor y que, o sea, no tiene que basarse en eso, sino que lo que importa es su felicidad. Melissa. Vaya, como dijo mi compañera, o sea, si es necesario que el evaluador identifique y vea esas emociones que presenta, o sea, como que si tiene miedo a tomar una decisión o tiene otras emociones como el estrés en ese momento, entonces es necesario que proporcionarle como energía y motivarlo, identificar esas emociones y trabajar primero en esa área para que después se facilite el proceso de orientación vocacional. Bueno, mis compañeros dijeron todo y pienso lo mismo. Así que gracias por su atención, Liz.